saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión quisiera traer a su corazón otra parábola, la cual le he llamado La actitud define el destino. La actitud define el destino. Y en esta ocasión vamos a hablar de la primera parte. Y la vamos a basar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, del 9 al 13. Que a la letra la palabra de Dios nos dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que el reino de Dios nos habla con respecto a nuestras actitudes. Recuerde usted que Jesús siempre tomaba historias. Todo lo que sucedía a su alrededor para Jesús era una oportunidad para tomar una de ellas y poder compararla con el reino de los cielos. Y el día de hoy Dios hace lo mismo. Dios no ha cambiado. Hasta el día de hoy nos sigue hablando a través de parábolas, porque la intención es que usted y yo podamos entender todo el proceso y todo lo que conlleva el reino de Dios. ¿Por qué Jesús vino a establecerlo? ¿Por qué tuvo que dejar el cielo? ¿Por qué tuvo que venir a la tierra y compartirnos de lo que el Padre le envió a decirnos? Por eso el día de hoy podemos entender que en esta parábola que todo lo que hacemos son importantes las actitudes. En todo lo que hacemos siempre es importante las actitudes. ¿Por qué? Porque de eso depende el éxito o el fracaso de lo que nosotros hacemos. Para Dios nuestras actitudes también cuentan, de tal modo que las actitudes pueden construir o pueden destruir. Y eso lo vemos no solamente en la palabra, sino lo vemos en la vida cotidiana. Todos y cada uno de nosotros sabe que las actitudes pueden construir o pueden también destruir. De tal modo que podemos hacernos la pregunta que siempre nos hacemos con las parábolas: ¿cuáles son los misterios del reino que esta parábola trae encerrado y que Dios quiere hablarnos el día de hoy? Hoy vamos a ver algunos aspectos. Y número uno, déjeme decirle, dentro de esta parábola podemos encontrar una actitud de confianza. Una actitud de confianza. Como les decía, vamos a estar hablando de diferentes actitudes. ¿Por qué? Porque el título es que la actitud define tu destino. Y podemos nosotros ver que hay diferentes tipos de actitudes, o por lo menos podemos encerrar en dos grandes grupos: las buenas y las malas actitudes. Pero en este caso la palabra nos enseña y nos muestra una actitud de confianza. Donde lo vemos en el versículo 9 del pasaje que hemos leído, dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo y nos vamos al Evangelio de Marcos, donde están los pasajes paralelos de esta misma historia, ahí nos aclara que el dueño de la viña dice que no solamente la plantó, dice que la cercó con vallado, dice que levantó una torre, inclusive cavó un lagar, les dejó preparado todo a los labradores.
¿Y por qué les digo que es una actitud de confianza? Porque dice que después que se los arrendó, se ausentó por mucho tiempo. Quiere decir que el dueño de la viña confió en los labradores. Confió en esa gente a la que le estaba arrendando su propiedad. Compartió con ellos de lo que él tenía, de las bendiciones que él tenía. Quiso compartirlo con ellos. ¿Por qué? Porque confió en ellos. No sé si usted o alguien de los que me escucha en algún momento ha rentado algo. Cuando nos lo rentan, ¿qué es? Es una entrega de confianza de que tú vas a cuidar, independientemente que tengas que pagar una renta. Está implícito el hecho de que nosotros debemos de cuidar lo que nos están entregando. ¿Por qué? Porque la persona está confiando en nosotros. De lo mismo pasa. Por eso es que podemos entender en esta parte qué hermoso es que te brinden la confianza. Yo no sé si alguna vez usted ha confiado en alguien o alguien sobre todo ha confiado en usted. ¿Qué siente usted cuando alguien le puede decir, mira, yo confío en ti? Creo que son de los sentimientos más hermosos que se pueden experimentar. El hecho de saber que hay alguien que confía en ti. Pero también qué feo es cuando no confían en ti. Qué feo es cuando no confían en ti. También se siente uno mal, que uno quiere acercarse a la gente, que la gente no lo permita. ¿Por qué? Porque no confía en ti. También es un sentimiento raro, extraño y doloroso en cierta manera. Lo peor de todo esto y de lo que estamos hablando sobre este punto de la actitud de confianza, lo peor es que se defraude la confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien puede confiar en nosotros, pero qué feo siente uno, pero sobre todo la persona que depositó su confianza en nosotros, que nosotros defraudemos esa confianza. Es muy vergonzoso, es muy triste ver que hoy en día, y si nosotros lo trasladamos al reino, al pueblo de Dios, a la iglesia, ver cómo la iglesia ha defraudado la confianza que Dios le ha puesto. Líderes de las iglesias, líderes que han defraudado el ministerio, la labor que Dios les ha puesto en sus manos. Porque Dios confió en usted. Si Dios lo ha puesto como un líder, como un pastor, como autoridad dentro de la iglesia, que usted no cumpla como debe de ser el ministerio que Dios le ha puesto en las manos, la labor que Dios le ha puesto en las manos. Y si no cumplimos, ¿qué está sucediendo? Estamos faltando a la confianza que Dios ha puesto en nosotros. El que podamos enseñar algo que no está en la palabra, estamos defraudando la confianza de Dios. El tomar cosas que pasan en el mundo para aplicarlos en la vida de la iglesia es defraudar la confianza de Dios, porque Él nos dejó su palabra donde está lo que nosotros necesitamos conocer para aplicar en el reino de Dios. Por eso, hermanos, Dios te ha brindado su confianza. Dios te ha brindado su confianza. Él pensó en ti, Él te llamó, te trajo a sus pies, a sus caminos, porque Él está confiando en que tú serás un buen siervo, un buen labrador, que en su tiempo vas a darle el fruto de lo que tú estás haciendo, pero que los estás haciendo correctamente. Por eso Él nos ha brindado su confianza. Pero qué feo sería que podamos escuchar, siervo malo y negligente, le dice. Imagínense, al decirle Dios eso, es ¿por qué? Porque faltó a la confianza que le fue depositado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros tenemos que aprender esa actitud de confianza. Así como Dios ha confiado en nosotros, nosotros también tenemos que aprender a confiar en la gente que nos ha puesto
para guiarlas, para llevarlas, para tomarlas de la mano y juntos caminar, no mandarlos solos. Tenemos que caminar con ellos porque eso es lo que Dios hace. Dios no nos manda solo a hacer el reino, Dios no nos manda solo a trabajar en el reino. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús tenía que retirarse ya después de la resurrección, le dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos envió a su Espíritu Santo, que está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para tomarnos de la mano e ir junto con Él a hacer la obra, porque Él confía en nosotros. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como líderes, como siervos de Dios, también llevar de la mano a la iglesia, a los hermanos, para que juntos podamos crecer y cumplir el propósito de Dios. ¿Qué más vemos aquí en este pasaje? Número 2, vemos una actitud de ingratitud. Y aquí es una mala actitud, una actitud de ingratitud. ¿Dónde lo vemos? Dice la palabra de Dios en el versículo 10 del pasaje que leímos. Dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Qué vemos acá? Una actitud de ingratitud. El dueño, el Señor, el padre de familia, les entregó en sus manos la viña para que la trabajaran, se las arrendó. Quiere decir que ellos tenían que pagar con respecto a eso. El dueño envía a uno de sus siervos para cobrar, y ahí es donde viene la ingratitud. No le dan, no le pagan, y al contrario dice que lo golpean y lo mandan con las manos vacías. Imagínense qué sintió el padre cuando vio que la gente a la que quiso ayudar fue ingrata. No mostró gratitud con respecto a lo que había hecho. ¿Por qué? Porque si les arrendó en la viña es porque los labradores no tenían viña, no tenían dónde trabajar. Sin embargo, hubo alguien que confió en ellos, que les dio la viña y que convino con ellos el pago de un arrendamiento que a la hora no quisieron pagar. Vemos una ingratitud. Hermanos, los agradecidos siempre tienen puertas abiertas. Una persona agradecida siempre tendrá puertas abiertas. Siempre tendrá gente que le estime por esa forma de ser. ¿Por qué? Porque la gratitud es algo que se estima. Por eso un agradecido siempre va a tener puertas abiertas. Pero déjeme decirle algo también triste. Los malagradecidos, ellos mismos se cierran las puertas. Usted lo sabe. Alguien que no es agradecido, ¿será que en otra ocasión lo vuelvan a ayudar? ¿Será que en otra ocasión le vuelvan a confiar? No lo van a hacer. Ellos mismos se cierran las puertas para que nadie les ayude o que nadie pueda estar con ellos o pueda colaborar con ellos. Eso es lo que vemos no solamente en la palabra, sino también lo vemos en la vida natural y en la iglesia lo mismo. Hay mucha gente agradecida y que ese agradecimiento lo llevan a servir a Dios, a decirle: Señor, aquí estoy, quiero servirte, haz de mi vida lo que quiera. Pero también hay muchos, y con el perdón de la palabra, muchos mal agradecidos que quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren comprometerse con Dios, no quieren hacer nada en la obra de Dios. Al contrario, se la pasan juzgando, criticando, enojados, y cuando no les conceden lo que piden, se enojan y mejor se van de la iglesia. Eso lo vemos mucho en las iglesias y en el mundo también. Por eso aquí vemos, estos labradores fueron ingratos porque no correspondieron como debería ser con respecto a quien les arrendó la viña. Por eso, hermanos, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos.
La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, dice su palabra. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios está esperando gente agradecida. Gente que realmente reconozca que lo que tiene, hermano, déjeme decirte, hasta tu trabajo, aparentemente tus capacidades, tu preparación, tus influencias, a lo mejor puedas decir yo conseguí mi trabajo, pero no, Dios fue el que te lo dio, Dios te dio lo que hoy tienes y es algo que tienes que entender y tienes que ser agradecido, porque eso es lo que dice la Biblia, la voluntad de Dios, que seamos agradecidos con Dios. Por eso aquí vemos una mala actitud de los labradores, porque era una actitud de ingratitud. Pero ¿qué más vemos? Número 3, podemos ver otra actitud que no es correcta. Una actitud de burla. Aquí en este pasaje, en esta parábola, podemos ver también una actitud de burla. Dice la palabra de Dios en el pasaje que hemos estado leyendo, versículo 11. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. ¿Qué pasa aquí? Vemos también que a este otro siervo también lo golpean, pero no solamente lo golpean, también lo afrentan. ¿Qué es afrentar? Burlarse de él. Y no solamente se burlaron del siervo, sino se burlaron de quien les arrendó la viña. ¿Por qué? Porque ellos otra vez, mostrando ingratitud, faltando a la confianza que se le dio, no envió lo que correspondía, el pago del arrendamiento, y aparte de eso, afrentaron, lastimaron, dañaron al siervo que había ido. Y ahí es donde vemos nosotros la burla que esta gente hacía. Hermanos, la burla es un síntoma de menosprecio. Cuando alguien se burla de alguien es porque lo está menospreciando. Porque la burla, hermanos, por cualquier lado que usted le busque, la burla no es sana, ni es correcta, ni es voluntad de Dios. Dios no se burla de nadie, por eso está establecido, y Dios mismo dijo, Dios no puede ser burlado. Y si Dios no puede ser burlado es porque tampoco Él se burla de nadie. No se burla de la desgracia de las personas, mucho menos de sus hijos. Sin embargo, ¿cuánta gente se burla de la desgracia de la gente? Que a lo mejor no tienen la misma posibilidad de vestirse de la misma forma, o de andar, o de hablar, o de haber tenido una educación igual que los otros, y los otros se burlan de ellos. ¿Qué es eso? No es otra cosa que afrenta, y sigue pasando hasta hoy en día. Hay mucha gente que lo único que está demostrando es un síntoma de menosprecio. No le da el valor a las personas como debe de ser. Por eso, hermanos, la burla daña el corazón. Y no solamente el corazón del que se está burlando, sino también del quien se están burlando. ¿Por qué? Porque también el corazón de uno es afectado. Si tú eres, con todo respeto, como dice la Biblia, un burlador, porque nosotros vemos en el Salmo número 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es un burlador. Es como cuando usted va a la corrida. ¿Usted sabe por qué se le llama burladero a donde van los que están ahí con los toros? Porque de eso se trata, burlarse del toro, aparentar que el toro va a atacarlos y ellos se esconden tras de eso y el toro ya no puede hacer nada y así los traen. Eso es lo que mucha gente a veces hace. Pero lo más grave, hermanos, es que mucha gente se quiere y pretende burlarse de Dios. ¿Por qué? Porque vive una vida de pecado y como no le pasa nada, piensa que nunca le va a pasar nada. Y ellos piensan que con eso ya burlaron a Dios, hermanos. Dios no puede ser burlado. El corazón dañado te aleja de Dios. Un corazón dañado te aleja de Dios. ¿Por qué?
porque hay mucha gente que se ha alejado de Dios por causa de esas personas que se han burlado de Él, inclusive haciéndose llamar cristianos, hijos de Dios, que se burlan de la gente, que no les dan la oportunidad de que ellos puedan desarrollarse. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el corazón dañado te aleja de Dios. Pero si entonces la burla daña el corazón y el corazón dañado te aleja de Dios, podemos entender que la burla te aleja de Dios. Por eso es que Dios no puede ser burlado. Porque las personas que pretendan burlarse de Dios o burlarse de la gente, recuerde usted algo, dice la palabra que fuimos hechos a imagen de Dios. Si usted se burla de una persona, se está burlando de Dios mismo. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto a uno de estos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. No podemos burlar a Dios, y si pretendemos eso, eso nos va a alejar de Dios. Y en la segunda parte vamos a ver qué consecuencias trajo estas actitudes en la vida de los labradores. Por eso, hermanos, tenemos que entender esta parte. No podemos dejar que en nuestra vida se genere una actitud de burla ni de ingratitud. ¿Qué más vemos acá? Número 4, ¿qué otra cosa vemos dentro de este pasaje? Una actitud de soberbia. Una actitud de soberbia vemos acá, dice el versículo 12 del pasaje que leímos. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. ¿Se dan cuenta cómo estas personas por tercera vez tienen una mala actitud? Una mala actitud, y ahora podemos entender que de soberbia. ¿Por qué, hermanos? Porque estas personas no solamente faltaron a la confianza que les dieron, no solamente fueron ingratos, no solamente se burlaron, ahora se sienten los casi dueños de todo y piensan que no les pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque mandan a otro siervo y a este también lo echan fuera y aparte lo mandan herido. Entonces vemos que este tipo de personas sienten que como comúnmente decimos, que las pueden de todas. Y eso los lleva ¿a qué? A una actitud de soberbia, no de humildad. Aquí el Padre les dio oportunidad de que ellos recapacitaran, pero sentados en su soberbia no entendían, y al contrario, se sentían más y más grandes y casi dueño, como decía, de la viña, que entonces echaron a este otro siervo que había ido a cumplir lo que el dueño les había mandado. La soberbia no se lleva con Dios. Es algo que usted tiene que entender. La soberbia no se lleva con Dios. La misma palabra nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El resistir no es otra cosa que rechazar, alejar. Por eso les digo, la soberbia no se lleva con Dios. Dios no es un Dios soberbio, Dios es un Dios soberano, pero también es un Dios de amor, que también es un Dios que se humilló, dice la palabra de Dios, que dejando la forma de Dios no quiso ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó forma de hombre, y en esa forma de hombre entregó su vida por ti y por mí. Por eso la Biblia dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. La soberbia no se lleva con Dios. La soberbia es reflejo de pobreza espiritual. Una persona que es pobre, y no estoy refiriéndome a lo que hemos visto en las bienaventuranzas. Aquí estamos hablando de una pobreza espiritual, de una escasez espiritual en su vida, donde la soberbia no es otra cosa que eso. ¿Por qué? Porque la soberbia te lleva a sentir que inclusive no necesitas de Dios. Hay mucha gente que mientras todo le va bien,
no se acerca a Dios, no busca a Dios. Por eso a veces Dios nos tiene que humillar para que podamos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren acercarse, no quieren conocer, no quieren servir a Dios, no quieren involucrarse en la obra, ni siquiera quieren comprometerse con lo que es nuestro Señor. Y ahí se encierran muchas cosas, no solamente falta de confianza, no solamente ingratitud, no solamente burla, sino también la soberbia. La soberbia demuestra un corazón herido. Déjenme decirles, hermanos, aunque parezca raro, pero una persona que se comporta con soberbia, que ve como menores a todos los demás y él se siente más que todos, no es otra cosa, hermanos, que está demostrando un corazón herido, un corazón dañado, donde él lo único que tiene que reflejar es querer aparentar que él puede más que los demás. Eso es lo que sucede con la soberbia, un corazón que ha sido herido y que no le hemos permitido a Dios sanar ese corazón. Por eso es que Dios en su palabra en el Antiguo Testamento decía: iré y les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, dice, para que me busquen. ¿Por qué? Porque el corazón duro, el corazón soberbio, no busca a Dios, porque siente que no lo necesita. La soberbia, hermanos, es símbolo de falsedad. Déjenme decirles, y aunque aún pueda sonar un poco fuerte, pero la soberbia es un símbolo de falsedad. Una persona soberbia es una persona falsa. Es una persona no honesta, es una persona que su falsedad la disfraza con el querer sentir que nada pasa, que no necesita de nadie, que no necesita ayuda, que nadie se acerque con él, siente que él lo puede todo, siente que él lo sabe todo, siente que él es suficiente con lo que él hace. Esa es una persona soberbia, pero tras de eso está escondiendo una falsedad en su vida. Porque todos necesitamos, por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos estar unidos. Dice el Salmo 133, que cuán hermoso es ver los hermanos juntos en armonía. Necesitamos de todo. No somos de esas personas que tenemos que aislar. Al contrario, Dios busca la unidad siempre. Dios en su divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre andan unidos. Y esa fue la oración de Jesús antes de ser entregado. Cuando oraba con sus discípulos, le dijo: Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Por qué? Porque necesitamos, no podemos vivir con esa actitud de soberbia, guardando o escondiendo una falsedad en nuestra vida. Por eso, hermanos, Dios quiere hijos humildes para poder exaltarnos. Como les decía yo hace rato, dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Pero aguas, déjeme decirle algo y tenga usted mucho cuidado. Dice la palabra, el que se humilla. Pero cuídese de que Dios no lo vaya a humillar, porque esa es otra cosa. Nosotros tenemos que tener esa voluntad de ser humildes para que entonces Dios nos exalte en su debido tiempo, dice la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa vemos aquí, hermanos, en este pasaje? ¿Qué otra actitud? Número 5, vemos una actitud de esperanza. Esa es una buena actitud que nos muestra este pasaje. Una actitud de esperanza, dice el versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Qué vemos aquí? Este padre que estaba enviando a su hijo, ya había mandado a 3 siervos y los 3 siervos los habían regresado golpeados, heridos, afrentados y sin nada. Manda a su hijo, ¿por qué? Porque el padre tenía esperanza de que estos labradores recapacitaran. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 que las 3 cosas que van a permanecer y que no desaparecen es la fe,
la esperanza y el amor. Por eso ese dicho que a veces la gente dice que la esperanza es la última que muere, déjenme decirle, eso no es bíblico. Porque la esperanza, dice la palabra de Dios, que no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene ese deseo bueno hacia con nosotros. Dios tiene expectativas positivas de ti y de mí. ¿Qué es la esperanza, hermanos? Tener expectativas positivas. Eso es lo que es una esperanza. Por eso Dios tiene eso. Él esperaba después de 3 veces. Esta es la 4ª vez que manda a alguien. Él seguía insistiendo porque en cada ocasión que mandaba tenía la esperanza de que estos ladrones, estos malvados, estos labradores pudieran recapacitar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. ¿Cuánto tiempo Dios te ha estado hablando, me ha estado hablando? ¿Para qué? Para que recapacitemos. Porque Él tiene esperanza de que tú puedas cumplir con el propósito de Dios, que tu vida pueda cambiar, que puedas ver el poder de Dios, que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Por eso es que Dios te habla y te habla y te ha mandado una infinidad de siervos a los que tú no has hecho caso. Es tiempo de que empieces a escuchar la voz de Dios. Por eso es importante, y este canal, por eso así lo llamamos, escuchando la voz de Dios, porque es lo que queremos enseñar, que usted pueda aprender a escuchar la voz de Dios, porque Dios nos está hablando todo el tiempo. Por eso necesitamos entender que Dios tiene expectativas buenas. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Sus expectativas de Dios son buenas para contigo. Mi pregunta es, ¿tus expectativas de Dios serán buenas? Por eso tiene que ver con nuestras actitudes. La esperanza es una muestra de amor. La esperanza es una muestra de amor, y ustedes véanlo en Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se apartaba de Dios, pero Dios seguía teniendo esperanza y mandaba a sus siervos a hablarle al pueblo para que el pueblo recapacitara y el pueblo volviera a sus caminos con Dios? Lo mismo sucede hoy en día. Dios nos sigue hablando. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios quiere mostrar aún más ese amor. Por eso dice la palabra, con amor eterno te he amado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? De la manera en que sigue teniendo esperanza de que tú puedas recapacitar y puedas comprometerte con Él, puedas involucrarte en la obra, porque ese es el deseo de Dios, derramar bendiciones sobre nuestra vida. La esperanza te regresa la confianza. Algo que tenemos que entender, que la esperanza te regresa la confianza. Por eso comenzamos que el padre de familia en un principio, lo primero que expresó fue confianza. Le confió a los labradores. Cuando manda a su hijo es porque esa esperanza le permitiera volver a tener confianza en esos labradores que hasta ese momento no habían hecho las cosas bien. Habían tenido malas actitudes de ingratitud, de burla, de soberbia. El padre quería y tenía la esperanza de que esa confianza regresara. Y eso es lo que hace Dios contigo. Dios tiene esperanza de que vuelva a confiar en ti, en que tú también puedas confiar en tu Padre, puedas confiar en Dios, no de palabras, no de teoría, de hechos, que demuestres que realmente confías y tienes fe en tu Padre Celestial. Esa es la esperanza que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es que estamos hablando hoy acerca de que la actitud define tu destino. Depende de la actitud que tú decidas hoy tomar, es el destino que tú vas a alcanzar. Es importante que entiendas, tus actitudes marcarán el futuro de tu destino. Tus actitudes marcarán el futuro de tu destino.
Por eso decíamos, hay dos tipos de actitudes, buenas y malas. Una buena actitud va a marcar un buen destino de parte de Dios. Una mala actitud también va a marcar un mal destino para tu vida. Por eso Dios quiere darte un futuro glorioso, pero desarrolla en tu vida buenas actitudes. Si tú quieres que Dios te dé un futuro glorioso, tenemos que aprender a desarrollar buenas actitudes en nuestra vida. Yo no sé, como siempre te he dicho, realmente cómo está tu vida. ¿Qué has hecho? ¿Has sido ingrato? ¿Te has querido burlar de Dios? ¿Has sido soberbio con respecto a Dios? ¿Has defraudado la confianza que Dios te dio? Hoy es tiempo. Dios tiene esperanza de que hoy tú otra vez regreses con tu relación con Dios y empieces a caminar dentro de su voluntad. Yo te invito a que juntos podamos orar y poner nuestras vidas a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor, que nos muestras a cada momento, Señor. Tú has confiado en nosotros y tú tienes esperanza, Señor, de que todo aquello que no hemos hecho correctamente, hoy lo cambiemos, hoy empecemos a caminar en tu voluntad y empecemos a caminar, Señor, dentro de tus principios que has establecido. Que podamos ser gente agradecida, que podamos, Señor, ser honestos, que seamos humildes delante de ti, que no tengamos malas actitudes, Señor, que como siervos realmente hagamos honor al llamamiento, a lo que tú nos has puesto en nuestras manos, al encargo que has hecho en cada uno de nosotros. Un propósito hay en nuestras vidas que tú has definido, pero muchas veces lo hemos dejado por nuestros pensamientos, por las circunstancias que pasan. Pero hoy tú nos estás llamando una vez más a cambiar nuestras actitudes. Por eso en tu palabra dice, hoy pongo delante de ti los cielos y la tierra como testigos. Y Dios te está diciendo, vuelve a mí. Necesitamos volver a Dios con buenas actitudes, porque nuestro futuro es glorioso en ti, Padre. Tú has prometido que nos bendecirías, que nos mostrarías cosas que posiblemente ni en nuestra mente nos imaginamos. El ver tu gloria, tu poder, tu manifestación, Señor, en nuestra vida. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y hoy te pedimos perdón si te hemos fallado. Pero también, Señor, nos ponemos en tus manos una vez más para caminar, Señor, en tu voluntad. Para dejar todas esas malas actitudes y que a partir de hoy generemos en nuestra vida solamente actitudes correctas y actitudes que te honren y que glorifiquen tu nombre, Padre. Te damos gracias por tu palabra y graba esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, recuerden, las actitudes, tus actitudes van a definir tu destino. ¿Qué actitud vas a tomar si tu destino en Dios está en tus manos? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué actitud? Y esa es la pregunta que hoy quiero dejarte en tu corazón. ¿Qué actitud vas a tomar si tu destino en Dios es tu decisión? Tú tomas esa decisión. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.